Vamos a continuar con la siguiente parte del panel o del maratón, el cual hablaremos sobre presas y presos políticos en Nicaragua y sobre la situación de escarceladas, de personas escarceladas políticas y de sus defensoras y defensoras. Para ello, vamos a contar con la participación de la escarcelada política Victoria Obando Valverde, quien nos acompañará en esta mañana. También contaremos con la presencia del doctor Boanerges Fornos, que estará también como representante de presas y presos políticos, y nos acompañará, que en este momento estamos tratando de enlazar también a la doctora Yonarqui Martínez, quien además de ser defensora de derechos humanos y de presas y presos políticos, ha estado bajo constante asedio y que actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha brindado medidas cautelares de protección. Así que vamos a ir dando inicio. Ya tenemos en el foro a nuestras tres panelistas. Por favor, les pediría que comencemos a reproducir nuestra cámara. Si podemos encender la cámara. Bienvenidos y bienvenidas, por favor. Y para ello, vamos a tener la misma metodología, que es a través de preguntas y generadoras, y que nos gustaría escucharles sus respuestas. Entonces, para comenzar, por favor, si le gustaría a Victoria comenzar, que si nos pudiera decir cuáles fueron los principales sufrimientos y afectaciones como presa política. Adelante, Victoria, bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y alto. Buenos días a todos en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí su servidora Victoria Obando para hablar sobre el tema de las personas que fuimos secuestradas en el contexto de abril 2018. Fue completamente lamentable para nosotros vivir una situación tan caótica y tan violenta, porque fuimos golpeados injustamente solamente por protestar en marchas, exigiendo lo que todos los nicaragüenses exigimos, ¿no? Que son nuestras libertades y nuestras democracias. Y el recibir golpes violentos sobre nuestra humanidad fue completamente doloroso porque no lo merecíamos. Ningún ser humano merece ser golpeado peor por manos de quienes deberían de impartir justicia en la cadena de la ruta de denuncia en Nicaragua, ¿no? Que es la Policía Nacional. Entonces, comenzando por ahí, fue doloroso sentir como quien te debe de proteger más bien te lastima y eso fue muy, muy traumático. Es por eso que nosotros ahora tenemos un mal concepto de lo que es la policía orteguista en Nicaragua. Luego de eso, sentir que estábamos siendo juzgados o procesados por algo también completamente injusto, completamente ilógico, y tener que soportar palabras soeces por parte de la Policía Nacional en el Chipote, y también tener que soportar un trato denigrante, completamente denigrante. Esto fue algo generalizado, pero que tuvo sus particularidades con cada persona. Por ejemplo, en mi caso, por ser una persona de la diversidad sexual, una mujer transgénero, hubo como un especial ensañamiento en decirme muchas groserías aparte de las comunes, ¿no? Que maldita, que tranquera, que HP, entre otros términos. Y pues luego de eso, el traslado a la modelo, pues que ustedes ya saben la historia, fue completamente horroroso imaginarte vos una persona inocente, una persona que está consciente de que no ha hecho nada malo y que lo llevan a una cárcel de máxima seguridad en este país. Yo solo me imaginaba que iba rumbo al infierno y pues en realidad fue un verdadero infierno lo que vivimos allá adentro. Ya saben ustedes, tuvimos un muerto y, y, y ver eso todavía bajo tanta represión, atestiguar cómo matar a un compañero más, pues eso fue completamente traumático.
son cosas que a nosotros nos va a hacer muy, pero muy difícil superarlos. Yo siento muy personalmente que es algo que no voy a superar nunca en mi vida. Voy a llegar a tener quizás 80 años y yo siempre voy a recordar esas imágenes como que fueran ayer. Y pues, como todos tenemos nuestras propias particularidades, hay algunos que a los que nos ha afectado más y hay otros que son más fuertes, pero que yo estoy segura de que no dejan de tener su corazoncito y sus sentimientos vivos, y que hay momentos, que hay noches en las que lloramos porque ya acabe esta pesadilla con el dictador y podamos pasar ese proceso de justicia. Por supuesto que nuestro dolor no se compara con el dolor de las madres de Abril, a quienes le han asesinado a su hijo, pero que también nosotros no dejamos de ser víctimas directas. Gracias, Victoria, por tus palabras. A continuación, nos gustaría escuchar también a los abogados y abogadas de presas y presos políticos. Y con una consulta, doctora Yonarqui, doctor Banerje, ustedes como abogados, defensores de derechos humanos también, ¿cuáles fueron las principales violaciones a las libertades fundamentales y a los derechos humanos de sus defendidos, pero también de ustedes mismos y de ustedes mismas? Adelante, doctora Yonarqui, y luego le cedemos la palabra al doctor Forno. Gracias, Braulio. Lamentablemente, dentro de lo que le cercenaron a los privados de libertad en su momento, fue el derecho a la vida. En algunos casos atentaron contra la vida de ellos, contra su integridad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a un proceso justo, el derecho a la igualdad. Yo decía anteriormente en uno de mis informes que los privados de libertad considerados presos de conciencia en Nicaragua tenían más de 15 derechos humanos violentados dentro de diferentes centros de detención del país. En algunos casos, como decía Victoria, son más acentuados que en otros, y más aún dentro del Poder Judicial, como los jueces impartían una justicia parcializada, cómo los jueces los maltrataban. Te dice el código de ética del Poder Judicial cómo debes de actuar con tu envergadura. Sin embargo, se reflejaba no tan solo en los presos políticos, y se refleja actualmente, sino que también en el trato que nos dan a nosotros como abogados. Abogados defensores en su momento nos llegaron a decir abogados golpistas, abogados tranqueros, nos quitaban los celulares, aún nos los quitan los celulares. E inclusive en una ocasión yo pedí que me dieran la oportunidad de atender mi salud, y no me dieron esa oportunidad y yo me desmayé en sala. Pero en sí, los privados de libertad considerados presos políticos son violentados y son maltratados, no tan solo en sala, sino que también dentro del sótano del Poder Judicial, de los juzgados de Managua, donde eran golpeados fuertemente, y aún todavía se dan torturas físicas y psicológicas dentro del sótano, porque no es tan solo los golpes que reflejan físicamente, sino que los golpes que actualmente han marcado la vida de cada uno de los presos políticos. Hace una semana, Jader González, uno de los presos políticos de máxima seguridad, me dijo que quería quitarse la vida producto de tanto maltrato psicológico que le daba Roberto Guevara, que es el jefe de máxima seguridad. Y pues evidentemente nuestro trabajo se ha visto en algún momento afectado con las represalias, no tan solo del Poder Judicial, sino que también de la Policía Nacional. En muchas ocasiones nos dan persecución, nos están todo el tiempo deteniendo en la calle, diciendo que te bajes, te revisan el carro y te maltratan, te ofenden, te amenazan paramilitares. Y es algo como que ya nosotros estamos marcados, porque en todo lugar que andamos siempre hay fanáticos y hay funcionarios que no dejan que a nosotros tampoco nos podamos realizar en cuanto a como personas. Como personas nosotros también somos violentados nuestros derechos, y evidentemente en Nicaragua, pues, del día a día de Nicaragua es más una lucha constante para
que poder vos obtener algo como derecho, ¿me entiendes? Es difícil porque se supone que el Estado te tiene que tutelar tus derechos, te tiene que ayudar a que se cumplan todos tus derechos humanos, son inherentes a uno los derechos humanos. Sin embargo, el mismo Estado te lo violenta y vos tenés que estar constante tiempo en todo momento, no tan solo defendiendo tus derechos humanos, sino que los derechos humanos de los demás. Evidentemente hoy es una exigencia más para solicitar la libertad, para exigir la libertad de cada uno de los privados que están en los diferentes centros del país, siendo víctimas de custodios del sistema penitenciario, siendo víctimas de este sistema que antidemocrático al cual pues estamos ahora mismo involucrados. Como defensora de derechos humanos y días atrás fui beneficiada con medidas cautelares, a la cual pues a la CIDH le agradezco, pero también exijo que el gobierno de Nicaragua haga uso de este mandato para no continuar persiguiéndome, no continuar amenazándome. No es tan solo las amenazas y la persecución de la policía, sino que también de aquellos paramilitares, de aquellos fanáticos que se prestan también para hacernos daño. Doctor Fornos, adelante. Muchas gracias, Braulio. Buenos días a los panelistas y a las demás personas que nos acompañan. Antes que nada, felicitar al colectivo por esta enorme labor que realizan en un día tan importante y agradecer la oportunidad que me han brindado de estar junto con ustedes. Pues me sumo a lo que plantea tanto Victoria como Yonarqui, en el sentido de que efectivamente hay todo un proceso de sistematización para afectar derechos humanos de cada una de las personas presas políticas privadas de libertad. Y uno de los grandes objetivos que es importante que lo rescatemos el día de hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, es que todo ese trabajo, toda esa función que se realiza en perjuicio de los privados de libertad, lo que persigue es deshumanizarlo, quitarle su humanidad a estas personas para, como dice la doctora Yonarqui, que puedan tomar algunas decisiones estas personas que vayan por su propio riesgo de su integridad física y de su vida, tomando en consideración todo lo que han sufrido en cárcel y, como dice Victoria, que aún lo siguen sufriendo, porque las secuelas físicas y psicológicas son sumamente increíbles. Que eso lo hacen, como dice Victoria, en privado, donde nadie lo ve. Es decir, lo sufren solo. Y es necesario que sepan también los privados de libertad que hay personas afuera que están preocupados, muy preocupados por sus condiciones físicas, por sus condiciones de vida, que no están solos y que estamos haciendo un esfuerzo en un ambiente altamente hostil para las personas que estamos afuera y que obviamente con la aprobación de recientes leyes van a dificultar aún más nuestro trabajo. Pero no solo nuestro trabajo, sino en nuestro desarrollo como persona, porque de repente llegamos a diversas instituciones que no están necesariamente vinculadas al sistema de justicia penal, pero que vamos a hacer ejercicio profesional como abogados privados. Y cada vez más la atención es sumamente hostil, tratan de perjudicarnos a nosotros, a nuestros clientes privados también, de cara a quitarnos cada vez más espacios de movimiento. En ese sentido, es importante rescatar y señalar que desde el inicio de la lucha estamos prácticamente estigmatizados por realizar un trabajo de defensa de presos políticos, un trabajo legal. Nuestro trabajo es únicamente en pro de las víctimas y en pro de los privados de libertad. Nuestro trabajo es esencialmente jurídico, aunque tenga efectos políticos, pero es esencialmente jurídico para garantizar los derechos de las personas. Sumado a la lista que dijo la doctora Yonarqui de todas las afectaciones a los derechos humanos y, por supuesto, procesos injustos con pruebas que no se ajustan a estándares ni siquiera nacionales. Si haces una comparación de procesos penales de 3, 4 años atrás, vas a ver que hay una clara intencionalidad de perjudicar de forma particular a estas personas que no tienen opciones de resultados positivos, y cuando ha habido un resultado positivo en tribunales, buscan después cómo revertirlos. Entonces, en ese sentido, es importante que trabajemos de forma armónica, conjunta,
porque recordemos que el próximo año va a ser un año sumamente difícil para los privados de libertad, para los excarcelados, para nosotros como abogados. Y recordar algunas palabras que dijo una de las anteriores panelistas: no podemos ser indiferentes, somos más de 30.000 abogados en este país y no llegamos ni a 30 trabajando en estos temas. O sea, debemos de tener empatía porque es nuestro país el que estamos rescatando, es lo que vamos a heredar a nuestros hijos. O sea, no podemos permitir que este tipo de situación se extienda más allá porque va en detrimento de los derechos de cada uno de los nicaragüenses. Ayer fue Oyonarqui, mañana puede ser Guanerre, pasado mañana puede volver a ser nuevamente Victoria, pero pueden ser otros. Explico, si vos le preguntás a ciudadanos en este país, cada ciudadano en este país tiene la plena seguridad que al menos conoce a una persona a la que se le ha violentado un derecho humano en el contexto de la crisis sociopolítica de abril hasta la fecha. Y hacer un llamado a estar atentos porque el próximo año, ya con la entrada en vigencia de la ley de ciberdelito, ya con el vencimiento de los 60 días de inscripción voluntaria de los agentes extranjeros, que es el 18 de diciembre, va a haber mucha presión, sumado a que en enero debemos de esperar el tema de la aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional que va a abrir las puertas a una reforma penal de cara a la imposición de penas de prisión perpetua. Y ojo, ahí estamos en riesgo todos. O sea, no está en riesgo solo el preso político, no está en riesgo el político, no está en riesgo solo el abogado. Estamos cada ciudadano nicaragüense que no esté de acuerdo y que en algún momento diga, basta ya, tengo que expresar mi opinión, está en riesgo. Y dentro de los riesgos que tenemos, efectivamente, es el de que nos criminalicen. Ya a mí en el pasado, hace 2 años y medio, recuerdo, cuando finalizó el juicio de Ángel Gaona, pues el Ministerio Público había amenazado con procesarme. Entonces, sabemos que tenemos que jugar con ese tipo de presiones y tenemos que ser fuertes y beligerantes en la lucha, pero también actuar con mucha prudencia para que los pocos abogados que estamos ejerciendo esta labor tengamos la oportunidad de seguirla ejerciendo, porque si no, vamos a dejar en indefensión a nuestros ciudadanos, a nuestros presos políticos, y creo que ellos necesitan y se merecen una atención profesional legal con empatía y con una gran calidad y un gran respeto a los derechos humanos de cada uno de ellos. Ahí me quedo, Braulio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Forno. Le damos también la bienvenida a esta parte del maratón a doña Telma Montenegro, quien además de ser familiar de personas asesinadas por la dictadura en Nicaragua, es familiar de presos políticos y que ha estado beligerantemente exigiendo justicia y no impunidad ante los asesinatos de sus familiares. Bienvenida, doña Telma. Quisiéramos escucharle también qué sentimientos o cómo siente, qué ha generado en su vida la impunidad y la falta de justicia ante los crímenes que se han cometido en su familia. Bienvenida. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por invitarme a compartir con ustedes testimonio de muchas de las familias campesinas que estamos sufriendo la crueldad de esta represión. ¿Qué sentimos nosotros en una fecha como hoy? Pues sentimos todo lo que pueda, la frustración en su máximo nivel. La frustración, impotencia, hay indignación, hay tristeza, hay miedo, demasiada incertidumbre estamos sintiendo acá en el campo, porque nosotros vemos de que la crueldad va en aumento. En lugar de disminuirse, más bien se está incrementando. Nosotros sentimos de que nuestras vidas están en peligro, que ya a medida que vamos alzando más la voz, que nosotros vamos haciendo más denuncias sobre las arbitrariedades, más crudo se está volviendo toda esta hostilidad que estamos recibiendo los campesinos acá en el campo, ¿verdad? Todas nuestras familias. Nosotros pudimos ver y somos testigos de todo lo que presenciamos en nuestra casa de habitación, donde ya nos vinieron a amenazar, porque literalmente nos dijeron, les vamos a rafaguear porque ustedes son delincuentes. Entonces, imagínense cómo podemos sentirnos nosotros. Muchísimas gracias, doña Telma. Quisiera también aprovechar
esta ocasión para saludar la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está llevando a cabo en estos momentos, solicitud de varias organizaciones de derechos humanos sobre la situación de las personas privadas de la libertad por razones políticas en Nicaragua, y agradecemos a la Comisión Interamericana también que, además de extender sus palabras en estos momentos al colectivo y en saludo al Día Internacional de los Derechos Humanos, están recibiendo y están en estos momentos llevándose a cabo la audiencia virtual sobre situación de personas privadas de libertad. Quisiera también continuar esta parte del foro y hacerle una pregunta para ir finalizando respecto a la situación de personas presas políticas. Victoria, si te podemos escuchar, quisiéramos consultarte o quisiéramos escuchar tus palabras respecto al hostigamiento, a las amenazas, a la persecución política en contra de las personas presas políticas y también de los familiares y las familiares que en estos momentos exigen justicia. ¿Cómo valorarías, cómo sigue esta situación en nuestro país? Adelante, Victoria, te escuchamos. A veces siento que no nos alcanzan las palabras para seguir describiendo la terrible situación que se vive dentro de las cárceles. Yo, que ya la viví en carne propia, te puedo decir que algo que nadie en este mundo lo desearía, y yo como ser humano tampoco se lo desearía a otra persona. Me puedo imaginar la soledad, el frío y los traumas, las pesadillas que están viviendo ellos allá adentro, sobre todo en máxima seguridad, donde no pasan de unos cuantos metros cúbicos y tienen que permanecer en posición fetal o estar medio acostados, sintiendo el olor de la letrina que tienen al lado, y poder y tener que programar tu mente para comer comida y no morir, más allá de los terribles olores, de las cucarachas que salen ahí y de esas condiciones tan inhumanas y tan asquerosas. No puedo decirte que con una palabra concreta que se siente. Para mí es verdaderamente preocupante porque están exponiendo la vida y la salud de estas personas, y que también me puedo imaginar a esas madres, a como lo hicieron nuestras mamás en sus tiempos, pelear con los funcionarios del sistema penitenciario para que puedan dejar pasar la comida y los medicamentos a sus hijos, pelear para que se cumpla el horario definido para la visita completa, pelear para tener un poquito de privacidad y no tener al guardia al lado en la visita familiar, que esté escuchando todo lo que tu padre o madre de familia te tiene que decir. Eso es completamente inhumano, eso es algo completamente terrible. Pues yo no me alcanzan las palabras para terminar de definir esto, y pues es un trabajo duro el que nos toca hacer a nosotros para buscar cómo sacarlo a ellos de ahí donde están, y luego de eso pasar todo el arduo proceso de búsqueda de verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición. Jonarquis tiene experiencia en eso porque está muy de la mano con los familiares de los presos políticos. Ella ha asistido a plantones y también creo que tiene algo que agregar. Adelante, doctora Martínez, adelante, y luego el doctor Forno. Gracias, Braulio. Pues evidentemente este día pues es un día en el que podemos recordar cada una de las cosas que nos dicen en sala los privados de libertad. En muchas ocasiones, Braulio, para nosotros los abogados se nos hace el corazón pequeño al escuchar tantas cosas que pasan dentro de la celda. Inclusive en muchas ocasiones te toca a tratar de resistir a no poder llorar delante de ellos cuando te están dando los testimonios. Ahora mismo, poder estar con un privado de libertad en sala y tener 10, 15 guardias, y ellos tal vez solo quieren decirte, dígale a mi esposa que la amo, dígale a mi mamá que le extraño, dígale a mis hijos que estoy bien, y quizás ese estoy bien es para que ellos se calmen, ese estoy bien es para que la familia no sufra, pero en muy adentro sí hay problemas de diferente índole. Y como decía Victoria, la violación de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario es bastante
cerrada en cuanto al lugar, porque a nosotros no nos permiten entrar al penal para poder entrevistarnos con los privados de libertad. A nosotros no nos permiten corroborar el estado en sí de ellos dentro de los diferentes centros de detención del país, y eso también ha acarreado mucha impunidad, porque cuando vos llegas a sala, quizás ya las marcas de las torturas ya se han esfumado, porque son tan inteligentes dentro de los diferentes centros de detención del país que ellos le hacen daño al privado de libertad en lugares donde no pueden ser visibles, y asimismo tratan de que el abogado o el familiar los logre ver cuando ellos ya no tengan esas marcas para no causar impacto. Pero si nosotros ahora mismo nos ponemos a analizar cómo está un preso político ahí adentro, es una situación que por mucho que vos no querás hacerla tan así como emblemática, o no quizá, o no poder asustar, o no querrás asustar a la gente, la realidad es muy cruda, como lo decía Victoria. Estar adentro comiendo con ese olor fétido, cuando no tenés agua potable, cuando el agua potable está contaminada, cuando no te permiten el acceso de por lo menos alimentos que puedan sustentarte para que no te enfermes, porque los privados de libertad se enferman porque aparte de no tener las condiciones dentro de los diferentes centros de detención del país son insalubres. Hay falta de agua. Aparte de falta de agua, hay falta de iluminación. En algunas ocasiones, en los máximos de seguridad, no les permiten salir al sol. Los tienen todo el tiempo en celdas de castigo. Son celdas evidentemente pequeñas, no aptas para un ser humano. Muchos de ellos salen con problemas de visión, con problemas psiquiátricos, porque estar en un lugar solo, a los que ellos consideran de que son opositores de gran albergadura, los mandan a la celda de castigo, o los mandan a las celdas que nadie puede acercarse, que nadie les puede ayudar, que nadie se entere que les están haciendo daño a los diferentes privados de libertad. Entonces, los privados de libertad considerados presos políticos dentro de los diferentes centros de detención del país sufren en silencio, y la única voz que en algún momento han elevado es la voz de sus madres, es la voz de las esposas, es la voz de las tías, es la voz de los familiares que están afuera, que de una u otra manera también se arriesgan a la persecución, se arriesgan a la tortura, se arriesgan a ser víctimas de delitos. Nosotros hemos tenido reportes, Braulio, de madres que han sido violentadas sexualmente dentro del sistema penitenciario nacional, madres que son manoseadas por custodios dentro del penal, madres que son humilladas dentro de este centro y que no contestan, que no denuncian, porque tienen miedo que se les prive de su visita familiar. En muchas ocasiones son hasta 3 meses que les quitan sus visitas familiares. Un caso que a mí me ha marcado ha sido el caso de don Justo Emilio. Todos te marcan, pero hay unos que las injusticias son tan evidentes que vos decís cómo puede haber un ser humano tan cruel. 3 meses don Justo Emilio sin visita. Luego expresó que se sentía mal. Don Justo se desmayó dentro de celda. Lo llevaron a atención dentro del penal. Cuando ellos lo atendieron, a pesar que nosotros fuimos en 3 ocasiones a exigir que lo revisara un médico especialista, don Justo fue víctima de un derrame cerebral. Ahora mismo don Justo está en una sala de cuidados intensivos del hospital Lenín Fonseca, perdió la movilidad, él ya no va a poder caminar, y son secuelas de las violaciones de derechos humanos que se dan internamente en los diferentes centros de detención del país, y que todos los días son víctimas los más de 119 privados de libertad considerados presos políticos. Hoy mismo, 10 de diciembre, todos los defensores de derechos humanos estamos en la misma petición de que se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses y que se liberen a todos esos inocentes que están solo por el hecho de pensar diferente. Muchísimas gracias. Vamos a continuar este maratón virtual que ha iniciado desde las 9 de la mañana y finalizará hasta las 4 de la tarde con diferentes intervenciones. Muchísimas gracias a las panelistas. Vamos a finalizar esta parte con una pregunta más, y es que quisiéramos también conocer
de viva voz de ustedes que han sido no solamente representantes, sino también víctimas de la represión y que han sido escarceladas políticas, en el caso de Victoria Obando. ¿Algún mensaje, Victoria? Sé que te has solidarizado inmensamente con Celia Cruz actualmente, que es una persona transgénera que se encuentra, además de las 119 personas presas políticas, que ella es la única persona transgénera que en estos momentos se encuentra detenida. Quisiera también escuchar un mensaje final de ustedes para poder continuar este foro y escuchar un mensaje de aliento, un mensaje esperanzador para los desafíos de los derechos humanos. Así que, Victoria, adelante con vos y continuamos con la doctora Yonarqui y cerramos con el doctor Fornos. Los escarcelados políticos que fuimos liberados gracias a la presión internacional y a la presión interna de nuestros familiares, y las organizaciones también de sociedad civil, al equipo de abogados, al equipo de médicos que ha estado trabajando de la mano. Nosotros hemos conformado distintos grupos de trabajo. Uno es UPPN y el otro es el Grupo de Reflexión de Escarcelados Políticos, que seguimos trabajando para hacer presión y buscar la manera de cómo darle salida a la situación que viven nuestros hermanos encarcelados actualmente. Yo pues debo decir que muchos de nosotros no nos sentamos en nuestros laureles y esperamos a que el tiempo pase. Todos los días seguimos trabajando en la denuncia, la evidencia, la exigencia, el levantamiento de informes, la construcción de la historia, y que no se sientan solos. A todas las madres que nos están escuchando, a todos los hermanos, tíos, padres de los presos políticos actuales, decirles que seguimos trabajando. No nos estamos sentando a descansar, ni siquiera a respirar para nosotros mismos. Ahí está Yonarqui, que todos los días tiene que salir a audiencias, todos los días tiene asuntos que atender, y de la misma forma nosotros también exigiendo pues nuestros derechos a la reparación. En el caso de Celia, decirle a doña Belmis que seguimos trabajando con la Relatoría Especial para Asuntos de Diversidad Sexual de la CIDH en el levantamiento de los temáticos para evidenciar todo lo que ha venido sucediendo en el caso de las personas de la diversidad sexual y con especial atención a ella, pues que sigue viviendo lo que es el encarcelamiento en las mazmorras de Ortega. Decirles pues que el compromiso sigue, nosotros estamos firmes, no desistimos, no descansamos y no nos vendemos. Cualquier consulta siempre por nuestras redes sociales, a nuestros teléfonos, en los que podamos colaborar, aquí estamos. Gracias, Victoria. Doctora Yonarqui, le escuchamos. Gracias, Braulio. Pues un mensaje sería que nosotros los defensores de derechos humanos estamos siempre tratando de elevar la voz de aquellos que están encarcelados injustamente y de las víctimas que están aquí, que aún no se les ha hecho justicia. Vamos a seguir apoyando a toda aquella víctima que se nos presente. Y con esto más, nosotros no le pedimos de favor al gobierno que nos dé un regalo. Nosotros les exigimos se respeten nuestros derechos humanos, porque en Navidad nosotros exigimos la liberación de los inocentes, de los más de 119. Y esto no es una petición, como lo decía anteriormente, de favor. Esto es una exigencia, los derechos y garantías de todo ser humano. Los derechos humanos son inherentes a uno mismo y por ende nosotros mismos somos nuestros primeros defensores de derechos humanos en defendernos primero a nosotros como personas para que se nos respete y ayudar a que se respeten los derechos humanos de aquellos que no tienen la voz porque están siendo encarcelados o aquellos que fueron injustamente asesinados. Al pueblo de Nicaragua solo nos resta seguir trabajando, solo nos resta unificar esfuerzos de diferentes sectores y bueno, nuestro gremio en este momento, como lo decía anteriormente el doctor Forno, somos más de 30,000 abogados y sin embargo somos pocos los que hemos tratado de abrir brecha y enfrentado inclusive hasta nuestra familia, arriesgado nuestra familia, nuestra finanza y un sinnúmero de privilegios que pudimos haber tenido anteriormente por el hecho de aportar un grano a este país.
Muchas gracias, Braulio, por esta oportunidad. Saludos al doctor Fornos, a Victoria, pues, y a todos los que están en este panel. Y bueno, siempre a la disposición y siempre a la orden. Gracias, doctora Yonarqui. Doctor, vamos a escuchar previamente a doña Telma, que nos acompaña por acá. Doña Telma, si quisiera, por favor, un mensaje a la población nicaragüense, a las familias campesinas que están siendo víctimas de la represión también. Adelante, doña Telma. Claro que sí, es duro, duele mucho, tenemos días de debilidad, sentimos que morimos, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos que resistir. Y ese es el llamado que le hacemos al pueblo de Nicaragua, a la población campesina. No tenemos que renunciar a nuestros derechos. Estamos conscientes de nuestra ciudadanía, que es nuestro derecho, indistintamente de toda la arbitrariedad, de las amenazas y la persecución. Nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos y eso es lo que le pedimos a toda la población, que nos podamos unir en una sola voz. Y a todos ustedes, los defensores de derechos humanos, por favor, no nos dejen solos. Esto es un grito de auxilio, porque de viaje se está dejando en evidencia que nos quieren exterminar solamente porque nosotros nos pronunciamos exigiendo nuestras libertades. Muchas gracias. Gracias, doña Telma, y nuestra solidaridad es del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más con su familia, que ha sido víctima de una persecución inclemente por parte de la dictadura. Doctor Fornos, sus palabras de despedida y su mensaje final, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a retomar las palabras de doña Telma. Tenemos un compromiso como abogados, un compromiso como nicaragüenses para con nuestra sociedad, pero particularmente con aquellos a quienes se les está reprimiendo de forma constante los derechos humanos. Recordemos que como ese compromiso que tenemos de heredar un país libre para nuestros hijos, para nuestros descendientes, y hay un esfuerzo, somos pocos, como dice la doctora Yonarqui, pero hay un esfuerzo grande, enorme, gigantesco, con una gran voluntad de servicio y de colaborar para darle respuesta a las necesidades de nuestros presos políticos, para dar respuesta a nuestra población, y ahí vamos a estar dispuestos a colaborar, y que sepan, no están solos, estamos para colaborarnos, y estoy totalmente seguro que pronto tendremos la justicia que anhela tanto nuestra población. Ese es el mensaje de nuestro pueblo. Sigamos desde esta vía de forma pacífica, luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad, que esa va a llegar. Tengan la plena seguridad. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, doctor Fornos. Agradecemos también a la doctora Yonarqui Martínez, a doña Telma Montenegro y a Victoria Obando Valverde, quien nos han acompañado en esta parte y quien han estado siempre en la disposición de defender los derechos humanos de la población nicaragüense. Recordemos que en el maratón del día de hoy celebramos no solamente o conmemoramos el 72 aniversario de la Convención, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también exigimos la libertad para Nicaragua, exigimos justicia, exigimos reparación y garantías de no repetición para nuestras víctimas. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y que se siguen integrando a esta transmisión, y que en estos momentos de manera rápida haremos una transmisión directa a la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, donde se encuentra un gran plantón exigiendo la liberación de las presas y de los presos políticos. Para ello vamos a contar con el apoyo logístico de Wendy Flores, quien es la coordinadora general y quien damos la bienvenida también en esta mañana. Muchísimas gracias, Wendy. Si por favor pudiéramos iniciar la transmisión desde la Embajada, activar la cámara, por favor, para sentir el ambiente de la exigencia de la liberación de las presas y los presos políticos. Adelante. Hola. Hola, ¿me escuchan? Adelante, te escuchamos claro. Buenas, buenos días a todos y todas las personas que nos están escuchando. La mañana de hoy nos encontramos en las afueras de la Embajada de Nicaragua. Los nicaragüenses, las nicaragüenses exiliadas, autoconvocadas, activistas, defensores de derechos humanos, escarcelados, se encuentran acá en las afueras de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica. Políticas de nuestro país. En este momento les vamos a compartir unas palabras de Snyder Suaza,
Él es un excarcelado político y posteriormente vamos a ceder la palabra a Mayra, una de las participantes en este evento. Snyder, ¿cuál es el motivo de que te encuentres acá en la Embajada de Nicaragua? Bueno, como empezamos la lucha, la voz del 18 de abril en adelante, nos encontramos acá por el Día Internacional primeramente de los Derechos Humanos y por los excarcelados políticos, por pedir la libertad de los excarcelados políticos. Mayra, una consulta. ¿Quiénes están participando aquí y por qué se encuentran acá en las afueras de la embajada? Somos exiliados y diáspora, personas nicaragüenses que no estamos de acuerdo con las violaciones a nuestros derechos humanos, en especial pues que como nicaragüenses de hace años venimos sufriendo. Un saludo especial a ustedes que están ahí, gracias al colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, porque a pesar de que fueron censurados ahí en Nicaragua, aquí siguen en pie, siguen apoyándonos y como ciudadanos también sumándose a estas protestas. Yo como nicaragüense me sumo porque si no hubiera cruzado a este país, también quizás estaría presa, así que nos solidarizamos con las familias de nuestros hermanos presos políticos exigiendo su libertad. Gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Darwin Valdivia y el día de hoy estamos aquí afuera de la embajada solidarizándonos con nuestros hermanos que están presos en las cárceles de Nicaragua y también expresándolo, ya que hoy es día de los derechos internacionales de los derechos humanos y estamos dando este respaldo a todos los defensores de derechos humanos. La verdad es que felicitamos el esfuerzo que hacen ustedes, los derechos humanos, para seguir de cerca todas las expresiones del pueblo nicaragüense aquí en el exilio. Seguimos en la lucha, siempre firme. Viva Nicaragua libre, viva el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para los presos y presas políticas, ¡Libertad! libertad para los presos políticos, para las presas y presos políticos, viva Nicaragua libre, democracia sí, Dictadura no. 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 Democracia sí, para los presos y presas políticas, libertad para los presos y presas políticas, para los presos y presas políticas. Bueno, ese es un poco del ambiente que se vive esta mañana en las afueras de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica. Saludos y seguimos con nuestro maratón virtual por los derechos humanos de Nicaragua.